Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio 9 ya. Yo no sé cómo ya he hecho tanto, no sé cómo tanto me gusta hablar que ya llevo 9 episodios. Y en esta ocasión con un amigo muy especial que nos costó un poco coordinar esta Un entrevista. poquito. Es verdad, nos costó un poco y debido a la diferencia horaria que tenemos con este invitado, no he podido tomar cerveza hoy día, lo cual me tiene bastante triste, pero tú sí que Era estás tomando malísima cerveza. idea tomar una No, cerveza a las 6. no, para que sepan, Miquel, un gran amigo, Miquel González está desde España, él es oriundo del País Vasco, es un atleta de powerlifting, de CrossFit, entrenador y mejor vikingo. Gracias por la presentación. Miquel está desde España, ya son las 12:20, ¿no? Una cosa así. 12:20, eso es. 6 horas 12:20, más. acá en Chile tenemos las 6:20 de la mañana. Solo por ti, Miquel, solo por ti. Maravilloso. Después de esto entiendo que ya no seamos amigos. Sí. Date ya por finalizada esta amistad después de... Última llamada, ya no hablamos más. Bueno, Miquel, te invité a este episodio porque tú eres un atleta que se ha destacado o que se ha enamorado de ambas disciplinas, ¿no? Yo sé que a ti te gusta muchísimo el powerlifting, fue a través de él que te conocí cuando yo vivía allá en España, pero también sé que actualmente estás a por el CrossFit y tienes ambiciones de seguir por esa disciplina también desbloqueando algunos logros. ¿Por qué no nos haces más o menos una pequeña reseña de cómo ha sido tu paso por ambos deportes? Claro. La mayoría de gente, pues porque la mayoría de contenido en mis redes sociales empezó siendo de powerlifting, la gente se cree que yo empecé en power, pero yo realmente lo que empecé fue por 2000, cuando empezó en España el CrossFit, incluso cuando no era moda, empecé en el 2014 a interesarme por el CrossFit, cuando entrenaba en el gimnasio con mi primo y con un amigo, y empezamos a entrenarlo por nuestra cuenta, sin ningún box. Y claro, nosotros veíamos los entrenamientos que ponían en internet o que ponían en otros box y veíamos que nos faltaba un poco pues, la fuerza para completarlos con los pesos marcados. Y un poco por nuestra cuenta empezamos a informarnos sobre cómo mejorar la fuerza. Y encontré, no me acuerdo qué rutina fue, no sé si era 5x5 o alguna rutina así básica de powerlifting, que en ese momento tampoco había muchas a mano en internet, tantas como hay ahora. Y a raíz de ahí dije, voy a hacer un mesociclo de dos meses. Y no fueron 2 meses, fue un poco más. Y ahí me medí. Y luego a raíz de competir, sobre todo un año que competí bastante en Power y acabé un poco quemado de tanta presión, decidí volver y ahora los compagino y me dedico profesionalmente a ser entrenador de CrossFit. Buenísimo. ¿Qué preseas o qué medallas conseguiste en uno y en otro deporte? La verdad que en CrossFit no compito porque no soy tan bueno como en Power. O sea, a mí el Power se me da muy bien y de hecho el grueso de mi entrenamiento siempre es Power. Yo entreno CrossFit porque me gusta mucho la disciplina, porque también a la hora de explicar las clases pues tienes que tener cierto conocimiento sobre qué se van a encontrar los atletas y hacerlo tú también. Y sobre todo pues porque para entrenar con ambiente en un box siempre está bien hacer walks, pero yo casi el 80-70% te diría que mi entrenamiento es powerlifting. Y en CrossFit no he competido más allá de las competiciones del box internas. Sí que tenía, por ejemplo, un clasificatorio que pasamos una amiga y yo, pero con todo este tema del COVID pues no se ha podido realizar y no nos guardan la inscripción para el año que viene. Pero en CrossFit eso, y en powerlifting sí que he sido pues, campeón nacional en un par de federaciones y récord también en respectivas federaciones, en una de sentadilla en una categoría y en otra de peso muerto en otra. Buenísimo, buenísimo. ¿Son el powerlifting y el CrossFit dos disciplinas que se puedan hacer a la par o generan mucha interferencia? Habría que ver. De hecho, yo encuentro que muchos atletas de CrossFit le sacarían bastante más beneficio o mejorarían más como atletas haciendo fuera de temporada o en algún momento de la temporada una preparación más orientada al powerlifting, porque al final las adaptaciones metabólicas suceden en unos meses, pero la ganancia de fuerza es algo que se gana con los años y si un atleta tiene, por ejemplo, 100 de sentadilla, va a sufrir de pierna en la mayoría de entrenamientos que requieran disponer de fuerza en la pierna. En cambio, si tú te dedicas X tiempo a
a desarrollar tu fuerza y tienes buenos números, es poner un poco a punto tu motor y seguramente seas buen atleta. Entrar en juego pues, habilidades, control motor, pero la fuerza es una habilidad muy importante y de hecho no es que tenga demasiada interferencia, yo creo que son bastante complementarias. Sí que es verdad que cuando quieres dedicarte solo al powerlifting o a competir, quizás si haces las dos cosas desplazaría un poco el trabajo metabólico para darle más frecuencia y para que no interfiera en la recuperación, y si vas a dedicarte al CrossFit, esa temporada le daría, o por lo menos esos meses, les daría más énfasis al metabólico y a poner a punto el motor una vez construida ya la fuerza. Ya, vale. Justo eso era lo que te quería preguntar a continuación. En powerlifting, la tendencia actual suele ser la planificación, la programación del entreno por bloques, ¿no? Ahí, según el entrenador y según los autores, le dan un nombre u otro a los bloques, pero estos bloques suelen tener objetivos, que puede ser hipertrofia o ya cercano a una competencia, ¿cierto? Es un poco más específico. Un picking, eso es. Exacto. ¿En CrossFit es similar? ¿Y cómo meterías, por ejemplo, un bloque, si es que fuese esa la manera, de fuerza? Ya me lo anticipabas, me imagino que tiene que ser lejos de competencia, ¿no? Sí, dependería mucho también del tiempo que tenga el atleta, porque si por ejemplo, puedes separar la sesión, si es una persona que se dedica a tope a ello y no trabaja, que son los menos casos, pero si se diese ese caso, sí puedes separar mucho el entrenamiento de fuerza del metabólico y que no genere tanta interferencia. Pero para mí lo más clave a la hora de gestionar y hilar fino es si eres capaz de, o sea, si tú tienes como entrenador alguien que se dedica de pleno a ti, si esa persona programa todo el mesociclo de fuerza en base a todo el mesociclo de CrossFit, es mucho más fácil de encajar que si tú, por ejemplo, coges una rutina X que trabaja por porcentajes o trabaja con cualquier método y luego encajas en una rutina de CrossFit que ya está programada y que no vas a poder controlar tanto la fatiga generada, porque tú puede ser que un día en un WOD te aprietes más que otro, entonces ahí no puedes medir tanto la fatiga que hay de sesión a sesión. Si tu entrenador te sabe ajustar y cada día idealmente te lo manda sesión a sesión y consigues gestionar la fatiga, para mí se puede incluso entrenar hasta el último momento antes de una competición de CrossFit y llegas en un punto de forma tanto metabólico como de fuerza óptimo. Pero tienes que tener el tiempo por una parte y un entrenador que se dedique 100% a ti, que no suele ser lo habitual. Lo habitual es coger una programación que sea un poquito más genérica. Claro que sí. ¿Es conveniente para un atleta de CrossFit estar probando su 1RM en los movimientos de power o el trabajo de fuerza no es tan específico, o me refiero, no es tan intenso como estar probando llegar al 100%? Digo porque así como te puede tocar un WOD donde efectivamente es tomar tu 1RM, por ejemplo, de sentadilla, press estricto y peso muerto, también te puede tocar uno de repeticiones hipermetabólico o ni siquiera hacer trabajo de pesa, sino que correr. Entonces, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Sobre todo, bueno, tú ya sabes que yo entreno casi siempre con porcentajes cercanos al RM, pero sí que es verdad que yo no soy representativo de un atleta de CrossFit que haga power, sería un poco lo contrario. Sería un atleta de power que hace CrossFit a menudo. Pero yo creo que sobre todo, si un atleta es capaz, se conoce trabajar por RPE o no lo llama RPE, pero conoce sus sensaciones, no llega a fallar nunca, es capaz de apretar una serie con la intensidad adecuada, yo creo que se puede ir pesado y que no te interfiera demasiado. Volvemos a lo mismo, igual si tienes un bloque de sentadilla pesado y 30 minutos después tienes un WOD en el que tengas que estar fresco a nivel de sistema nervioso, no lo vas a hacer tan bien. Pero ahí entraría también en juego que un atleta de CrossFit tiene que estar preparado para tirar un RM de un snatch, un clean pesado, un peso muerto se suele ver menos, pero se suele ver, pues eso, levantamientos pesados en fatiga. También está bien entrenar esa habilidad. Entonces, yo creo que tanto elegir separar la fuerza del bloque metabólico como juntarlo tiene sus pros y sus contras. Habría cabida en los dos. Yo creo que mientras esté bien hilado, cabría hacer los dos. Vale, perfecto. Es bastante común dentro de la comunidad fitness, yo creo, hacer risa de la técnica del crossfitero. Probablemente hay páginas de Instagram, canales de YouTube dedicados a esto. ¿Crees tú que es un problema real o es un estigma no merecido? ¿Es un meme más? Buah, esta pregunta es muy compleja porque yo he pasado por muchos boxes, he trabajado en algunos, ahora estoy en dos que para mí considero que son
top en cuanto a nivel de pues, explicar la técnica, dar prioridad a la técnica sobre el peso y que el peso acaba llegando, pero en nuestros box no se va a ver un vídeo de face de Gym Memes o cosas de esas, a priori, aunque tenemos alguno que es un poco tonto, podría salir también, pero bueno, a priori no va a salir. Pero sí que es verdad que en muchos sitios no se prioriza tanto la técnica y se pueden ver cosas que ya más que graciosas son lesivas incluso. También influye mucho pues, la figura del entrenador y también está el factor de que muchos vídeos que aparecen en internet como CrossFit Fails son vídeos de halterofilia, son de vídeos de gente haciendo halterofilia muriendo aplastado por una barra. Eso no es CrossFit tampoco, pero sí que es un poco meme. A la gente le gusta reírse un poco del CrossFit porque como está de moda, luego hacen un WOD, mueren terriblemente y se ríen menos, pero claro. sí que es común. Sí, es verdad, es verdad. También está el tema de que en CrossFit normalmente la competencia es contrarreloj, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, puede que no necesariamente un atleta tenga mala técnica de por sí, o sea, puede ser un atleta muy técnico, pero si en vez de tener, por ejemplo, un minuto entero, como tenemos en powerlifting y en halterofilia, para poder hacer un solo levantamiento como corresponde, y tienes, no sé, X minutos para hacer todas las posibles, es verdad que eso quizás pueda ir en desmedro de la calidad de esas repeticiones, ¿o no? Totalmente, pero ahí diferenciamos que el atleta que es bueno de verdad es el que es capaz de hacer un número alto de repeticiones con una buena técnica, ya no porque, o sea, en una competición de CrossFit no tienes más puntos por hacer una técnica bonita, pero si tú haces una mala técnica estás siendo menos eficiente, con lo cual vas a gastar más energía, con lo cual alguien que esté en tu mismo nivel de forma, al mismo número de repeticiones, se va a fatigar menos, ¿vale? Entonces sí que es importante darle importancia a la técnica. Y luego está el hecho de que no es la misma técnica, por ejemplo, un peso muerto de competición que un peso muerto touch and go de un WOD, o no es la misma técnica un snatch cuando vas a un RM, que la barra pasa por diferentes posiciones, a hacer, por ejemplo, un ciclado de barra de 20 repeticiones con un peso más ligero. Hay cosas que son similares porque el movimiento es el mismo, pero podríamos cambiar algunos aspectos para ser más eficientes y para cuidar la salud sobre todo. Claro. En una preparación de CrossFit, Mike, sería interesante, te nombro 4 cositas. Una, entrenar peso muerto sin bouncing, sin rebote. ¿Interesante? Sí, de hecho, yo siempre que tenemos... Ahora hace mucho que no metemos en la programación de las clases de peso muerto por tema de que no podemos usar mucho material ni compartirlo y demás. Estamos metiendo rumano. Pero cuando metíamos convencional o incluso cuando competidores de nuestro box hacen peso muerto, yo siempre recomiendo la parte de fuerza trabajarla sin rebote, porque al final para hacerte fuerte no tienes que facilitar el movimiento, tienes que hacerlo bien, construir una base de fuerza y luego en un WOD sí que hay cabida para hacer touch and go, para ser eficiente, una vez que tienes esa fuerza, aplicarla. Sí que está bien de vez en cuando en un WOD pesado o incluso en una serie aparte entrenar el touch and go, pero la base del entrenamiento para mí, para cualquier atleta, sea de CrossFit, sea de powerlifting, sea de halterofilia para hacer tirones, para ganar fuerza en el tirón, debería ser apoyando el peso, pausando y cada rep reseteando el setup. Press de banca es interesante en CrossFit, digo. El press de banca es un... Claro, yo al ser powerlifting en el box me dicen mucho que hago mucho press de banca porque pues, es un movimiento de competición. En CrossFit sea menos, primero porque en CrossFit se trabajan muchos presses overhead, se trabaja mucho press por encima de la cabeza y añadir trabajo extra de un press es posible que te utilice bastante la postura si no haces trabajos complementarios de tracciones. Y segundo, pues por lo mismo, por un poco salud de hombro, por no cargar demasiado el hombro, estás metiendo snatches, estás metiendo jerks, estás metiendo presses, que igual son más interesantes y te transfieren un poquito más a tu haltero o a tu CrossFit que un press de banca. Pero bueno, llenar camisetas le gusta a todo el mundo. Por hacer press de banca 1 o 2 veces no muere nadie. Sí, es verdad. Oye, pero a todo esto no hay bancas en los box. Me imagino que los harán... Bueno, en el tuyo sí, porque si no, no estarías tú. Te irías a otro. No, pero en la mayoría de los box, al menos acá en Chile, no hay banca. Hay muy pocos. Puede haber, aquí por ejemplo, en el box en el que estoy ahora tenemos 3 bancas, si no me equivoco, móviles, bancos móviles, y en el otro también tenemos 3. No lo puedes meter en una clase, lógicamente, por una clase de 16 personas no puedes meter en un WOD, pero en el en el programa de competidores sí se mete press de banca habitualmente, como trabajo de fuerza.
Y a veces, nosotros no lo hacemos mucho, pero en otras partes se suele tirar de hacer floor press. Puedes sacar la barra del suelo, un caderazo y hacer floor press. No me parece tan interesante por tema del impacto del codo en el suelo, muñeca. Me parece que hay alternativas mejores. Pero no se trabaja tanto por logística, sobre todo. Y porque tampoco tienes tantos racks como para hacer banca. No es un ejercicio que sea interesante meter en una clase de CrossFit. Como trabajo de fuerza aparte, quizás. ¿Peso muerto sumo? No se suele hacer. Sí que, por ejemplo, como todo, vería que tiene cabida como trabajo accesorios. Si, por ejemplo, estás en un mesociclo en el que quizá tengas mucha sentalla trasera, mucha sentalla frontal, poca sentalla trasera, poca sentalla frontal y estés trabajando mucho tirón, de halterofilia y la mayoría del trabajo se lo lleva a la cadena posterior, pues si quieres hacer peso muerto y trabajar un dominante de cuádriceps, por ejemplo, como puede ser el sumo, puede ser interesante. Volvemos a lo mismo que la banca, no transfiere mucho al CrossFit, no va a haber nunca en una competi sumo, entonces no se suele trabajar. Salvo casos concretos en los que alguien tiene molestias haciendo el convencional y hasta que se corrige. Hace poco un chico sí que le he recomendado empezar una progresión de sumo, pero no se suele hacer. Eso es algo más del power que del CrossFit. De hecho, a veces lo haces y dices, ¿cómo coges la barra? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Y por último, sentadilla barra baja. Bueno, yo en concreto ya sabes que yo antes hacía sentadilla barra baja y ahora hago barra alta, pues por un problema. A mí me pinza el nervio cubital, el poner la barra trasera, y llevo todo el año anterior recuperando y al final he conseguido superar marca de sentadilla trasera de barra baja en barra alta. Y en CrossFit tampoco se suele usar mucho, salvo que alguien, su primera posición natural sea coger una barra en posición de barra baja. Diferentes entrenadores de halterofilia, por ejemplo, dicen que una barra alta transfiere más a un clean porque tu posición de recepción del clean es más vertical. Y según la posición de un snatch sí que te tienes que inclinar un poquito hacia adelante, según las palancas de cada uno podría ser interesante la barra baja. Por lo general no hay diferencia en CrossFit entre una y otra y siempre se trabaja barra alta, es back squat y es barra alta. Pero si vemos que alguien por sus palancas, porque tiene el fémur muy largo, porque le cuesta hacer barra alta, si tú tienes el recurso como entrenador de bajarle un poquito la barra y que tenga una posición más cómoda y no vaya a morir degollado por la barra, pues siempre está bien tener el recurso. Claro. Pero esto te lo pregunto por curiosidad porque lo desconozco. Si en una prueba, por ejemplo, en los CrossFit Games, una de las pruebas que hay es el máximo, no sé cómo le llaman, CrossFit Total, una cosa así, que era... Hubo un año eso. Lo recuerdo, por eso te digo. ¿Qué pasa si esa sentadilla del CrossFit Total, alguien dice, bueno, por levantar más, meto 20 kilitos más quizá y lo hace barra baja? ¿Se puede? Yo creo recordar que había 2 personas que tiraban barra baja, pero al ser el plano frontal no era capaz de verlo muy bien. Diría que en el peso muerto sí que... Me lo estoy inventando, pero por lo que vi, diría que en el peso muerto sí que es obligatorio tirar el convencional, porque no se concibe el sumo como se concibe en power, pero en sentadilla, al no haber esa diferencia, o sea, al no estar tan marcada la diferencia entre barra baja y barra alta, puedes hacer barra baja sin problema, que cuenta, es una back squat, los dos son back squat. Vale, perfecto. Bueno, Mike, ya para ir cerrando te voy a preguntar algunas cositas personales, si es que se puede. Todo tuyo. A ver, ¿qué crees tú sobre... ustedes allá en España van más adelantados que nosotros en esto de la vuelta a la normalidad. Bueno, nosotros ni siquiera estamos en vuelta a la normalidad ni nada. Estamos en pleno pic de la pandemia, así que... ¿Y es que existe algo como normalidad en el mundo? Sí. Claro, también, ¿no? Bueno, es compleja la pregunta, pero bueno, ustedes van adelantados en el tema del COVID. ¿Ha cambiado la industria del fitness? ¿Los box han cambiado la dinámica de hacer clases? ¿Los gimnasios qué tal? ¿Tú, en tu labor como entrenador, notas que es distinto? Sí, muchas cosas sí, al final la base no. Sobre todo lo que te comentaba, si antes era imposible hacer banca por tema logística, ahora no podemos ni siquiera hacer back squat porque... para poder hacer sentadilla trasera a todo el mundo o frontal o cualquier cosa que tengas que sacar desde rack, necesitas compartir 2 o 3 personas un rack y por tema de medidas de higiene no se puede ahora. Entonces lo que hemos hecho ha sido resetear progresiones y trabajar todos ejercicios que puedan o cargar desde el suelo o hacer cada uno en su recuadro. Aún así se puede trabajar con intensidad, se puede trabajar bien y tener un buen estímulo.
Lo que sí tuvimos que hacer al principio es bajar el volumen de gente en cada clase para dejar distancia, para que no se crucen entre clases, acostumbrarse un poquito. Lo tenemos instaurado y te diría que incluso para gestionar una clase es más cómodo una vez que te habitúas a los cambios que antes. Antes, por ejemplo, aquí no tanto porque este box es diferente en cuanto a acústica, pero en el otro que tenemos, a las 6 de la tarde dar una clase es imposible porque cuando hay 20 personas en la zona de Open gritando, les quieres lanzar una pica con una punta de la lanza, ¿sabes? Y bueno, eso sí que nos lo ha facilitado, pero sí que es verdad que desde el punto de vista de un box quieres que la mayoría de gente disfrute del servicio y sí que es verdad que eso lo estamos ganando poquito a poco. Hemos ganado algún hueco a cada clase, pero siempre de momento respetando distancia. Y luego el tema de gestión de la clase, sí que es verdad que tienes que hacer una clase un pelín más reducida porque necesitas limpiar el material al final. Eso al final, según el WOD que sea, lo fatigado que esté la gente, se te puede ir entre 5, 7, 8 minutos que no estás invirtiendo en explicar o en corregir o en trabajar. Claro. ¿Y qué tal los gimnasios comerciales? Tú antiguamente trabajaste en un gimnasio comercial. ¿Cómo están los gimnasios comerciales en este minuto? Me imagino que mucho más. Yo, de hecho, hace poco me he apuntado también a un gimnasio comercial para poder trabajar un poco tema de poleas y tal, pues porque sí, porque nunca está de más, y también porque nosotros como entrenadores tenemos un poco más de problema para encontrar hueco, a veces para entrenar, porque la prioridad es que los usuarios tengan hueco. Entonces, si la zona de Open los huecos están llenos o en clase está lleno, yo no puedo entrenar y es esperar afuera de horario del gimnasio, o como tengo un gimnasio al lado, pues me he apuntado, allí puedo hacer banca, puedo hacer sentadilla, tiene una zona incluso para hacer algo de barra ligera. Yo creo que es más difícil para los gimnasios el tema de la vuelta a la normalidad, entre comillas, no tanto por la logística, que al final la logística la pueden gestionar, sino por el tipo de usuario que va. El tipo de usuario que va a un box, por ejemplo, sobre todo al nuestro, es un ambiente mucho más familiar y la gente estaba deseando volver. En un gimnasio, ¿qué pasa? Que tú vas al gimnasio, muchas veces, pues la mayoría de la gente, pues por estar un poquito más en forma, pero no vas con un vínculo emocional a ese sitio, y ha pasado que muchos han visto que pueden entrenar desde casa o que entrenan con algún entrenador online y les hace un poco las veces. Entonces, el gimnasio este en el que me he apuntado han puesto un 70% de aforo y creo que no llegan al 30% en ningún momento. Lo puedo mirar además desde la aplicación a ver qué tal está lleno y no llegan al 30% muchas veces porque la gente no tiene esa necesidad de volver. Y yo entiendo que ahí el impacto económico es bastante alto. Más perjudicados que nosotros, seguro. Sí, seguramente. Como decías tú, ese sentimiento de pertenencia al gimnasio comercial no existe. Exacto. Y a los box sí. Además, mucha gente acá en Chile, al menos, no sé cómo habrá sido allá en España, al menos por redes sociales, yo vi que la gente igual estaba en lo mismo. Se compraron cositas los que podían para entrenar en casa. Por ahí algunos se compró barras, se armó un rack, unos discos de segunda mano. Fue la guerra eso. Sí. Aquí estamos en ello, ¿eh? Aquí no quedan discos en ninguna parte. Las kettlebells son más caras que el... Hubo como dos etapas. Hubo dos etapas. Al principio, la primera semana, cuando no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar confinados, la gente dijo, voy a esperar un poco, no voy a comprar nada, no vaya a ser que esto sea solo para 15 días y no me haga falta. Cuando ampliaron el estado de alarma una vez, ya la gente empezó a comprar mancuernas, yo incluido, barras de dominadas, se agotaron todas, valía una barra de dominadas 100 euros, era una locura, subió el precio de todo un montón. Y luego la tercera etapa era que no había. La gente compraba o de segunda mano, saltándose el confinamiento para ir a por unas porque querían entrenar. Y bueno, y luego al final se normalizó un poco y pues la mayoría de la gente o dejó de entrenar o siguieron entrenando con el material que tenían ya. Pero al principio fue guerra campal para encontrar material. De hecho, algunas webs aprovecharon el tirón para subir los precios bastante más de la cuenta. Acá estamos igual. O sea, unas barras categoría de la más inferior a un precio que uno dice, bueno, vale. Mejor. Pero bueno, tú estás cubierto, me parece, ¿no? Sí, yo estoy cubierto. Yo alcancé a terminar el home gym, sin mentirte, 5 días antes de que cerraran las fronteras, porque yo me compré los discos calibrados en Argentina. Entonces los fui a buscar, ya tenía todo el resto porque los había comprado a finales del 2019, pero aún me faltaban los discos. Y fui a Argentina a buscarlos en auto. Vuelvo y a los 4 o 5 días cerraron las fronteras y todo el mundo a la casa y fue como, alcancé, madre mía. Bueno, buena gestión. Sí. Ya, está duro la cosa, está duro. Vamos a ver cuánto dura acá, porque además piensa que nosotros estamos en invierno
Así que, bueno, la cosa está muy dura. Da para más largo probablemente de lo que dio Es posible. allá en Europa. ¿Cuáles son tus actuales objetivos como atleta? Pues la verdad que este año sí que me planteé, porque muchos de mi club de powerlifting iban a competir en una competición que iba a tener lugar, creo que era en abril o mayo, y yo no me había apuntado, pero al retrasarla a septiembre sí me lo pensé. Pero este año me lo voy a tomar con calma, porque al final yo creo que compites mejor en igualdad de condiciones cuando todo el mundo ha podido competir o entrenar de manera adecuada, y yo creo que sí volveré a competir en Power, pero el año siguiente. Y en CrossFit pues un poco lo mismo, haré alguna competición clasificatoria, sobre todo por parejas, las disfruto más, a no tener un nivel tampoco muy alto, no aspiro a clasificar en individuales que tengan bastante nivel, pero sí me lo paso muy bien haciendo WODs con amigos, con gente con la que me llevo bien, y lo disfruto mucho más. Pero bueno, en principio eso, este año centrarme en mejorar básicos, como siempre, y ya el que viene decidir. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas marcas? ¿En qué número estamos en este minuto? Bastante bien, de hecho creí que iba a tardar más en volver a como estaba antes del confinamiento. Mi primera sesión de sentadilla después del confinamiento tiré 170 sin material, que parecía que me iba a partir en 7 cachos, y antes del confinamiento había tirado 210, y ya más o menos estoy cerca de los 210 estimados en sentadilla, porque el otro día tiré 200 sin cinto, que no tenía. Peso muerto lo estoy dando menos, pero las sensaciones estiman parecido a como estaba antes, y en banca diría que estoy para tirar incluso un poquito mejor. También peso algo más, pues porque en el confinamiento lo de comer era un buen entretenimiento y se me da muy bien. Se me da mejor que levantar incluso. Entonces, eso estaba cubierto. Pero bueno, también estoy recuperando ahora el peso de antes, y con la misma composición corporal un poquito mejor me veo bien ahora. Así que a ver qué sale. Vale, muy bien, muy bien. Y ya para ir terminando, Mike, ¿tienes algún mensaje sobre el entrenamiento de fuerza para aquellos atletas que están en el CrossFit? Porque, a ver, en este programa yo hablo de powerlifting para powerlifters y para gente que come, suda y sueña con powerlifting. Pero es verdad que se me han acercado últimamente un montón de chicos que son del CrossFit. O muchas veces cuando estoy, no sé, compartiendo en alguna fiesta, llega alguien que es del CrossFit y ve el powerlifting y dice como, bueno, a mí la verdad la fuerza no se me da. O lo contrario, alguno que te dice como, oh, a mí siempre me ha gustado, me gusta el press banca, siempre he escuchado eso, algún crossfitero que le gusta el press banca pero no lo entrena. Entonces, ¿qué mensaje le podríamos dar a la gente que es del CrossFit sobre el entrenamiento de fuerza? Algo así importante, si tuvieses que decirle una sola. Eso pasa mucho. En nuestro box además hay una cultura de mover kilos muy alta. De hecho ahora pues se está volviendo a progresar en sentadillas, sobre todo están acabando un mesociclo de sentadilla en la que tiene muy buena pinta, se está acercando gente incluso a los 200 kilos, que 2 años atrás tener en el box 180, 170 de sentadilla era una sentadilla top, y ahora los estándares han subido bastante. El nivel es bastante alto, y sí que es verdad que mucha gente del CrossFit le llama la fuerza, pero porque es normal. Al final, yo que practico las dos, habrá quien le guste muchísimo más el CrossFit y la sensación de hacer un buen WOD, pero yo cuando hago un buen WOD, rara vez que lo hago, que lo reviento porque no suele pasar, suelo ir de metabólico bastante perque de fuerza, la sensación es de satisfacción, pero ese momento del RM, de sacar la marca del subidón de adrenalina, es diferente a nivel psicológico, de relevancia emocional del levantamiento, engancha mucho. Y si eres malo, entre comillas, en fuerza, como me pasó a mí al principio, vas a buscar ganar fuerza para mejorar en tu deporte, y si ya eres bueno te va a picar la curiosidad de a ver hasta dónde puedes llegar. Sí les diría que si les gusta el CrossFit mucho y quieren llegar a más en CrossFit, no se dejen llevar solo por la parte de fuerza. Si quieren probar alguna competición o local o en su mismo box de levantamiento, o que si quieren medir quién la tiene más larga de todos tirando sentadilla, que lo hagan, que eso siempre está bien, pero que se centren en lo que es el CrossFit, que es muy fácil dejarse atrapar un poquito por las marcas, y al final cuando tienes una sentadilla buena, si tú tienes 180 de sentadilla o 170, no vas a tener problema en un WOD de CrossFit en el aspecto de la pierna. Entrénala por diversión, pero si tu objetivo es el CrossFit, dale prioridad al metabólico. Estoy seguro de que lo están haciendo, pero es difícil a veces alejarse un poquito de las marcas y centrarse en entrenar más metabólico. También se sufre un poquito diferente. Claro que sí, claro que sí.
Mike, ya llegamos al final. Quiero darte las gracias por darte el tiempo. Sé que terminaste tu jornada de la mañana y ahora tienes que irte a trabajar de nuevo. Así bueno, que me da tiempo a comer algo, así que en principio no morderé a nadie. No pasa nada. Vale, perfecto. No quiero ser el culpable. Un abrazo grande a la distancia, Mike. Ojalá vernos pronto. Ojalá se acabe todo esto. Ojalá existan los viajes transatlánticos en algún minuto de nuevo. Seguro que sí. Y poder ir allí. Así que un abrazo grande a España y ya nos estaremos viendo. Les recuerdo a todos los chicos que están escuchando este programa a través de Spotify o que nos están viendo a través de YouTube que hay 8 capítulos hacia atrás por si los quieren revisar. Hablamos con atletas, hablamos con gente que es loquísima por el powerlifting y también tenía muchas cosas que contar. Les voy a dejar por aquí, nunca sé dónde están esas tarjetitas en YouTube, un link para que puedan ir a los otros capítulos. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, denle like, comenten, todas esas cosas lindas y no se olviden, entrenen, coman y descansen y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, Mike. Un abrazo, Guille.